Y ya entramos a semiconductores. Hasta el momento solamente conocemos elementos pasivos. Entonces, un circuito integrado simplemente es muchos componentes electrónicos encapsulados en una cajita negra. Sí, una cajita negra puede contener capacitores, resistencias, diodos, transistores, puede contener cuanta cosa adentro, hasta bobinas. Entonces, un circuito integrado simplemente es un empaquetado y ya. O sea, ya depende de su función, pues ya es su aplicación. Entonces, en general la electrónica se divide en dos cosas, o en los elementos o componentes electrónicos. Tenemos dos áreas, elementos pasivos y elementos, dijeran, activos. No, así no se conocen como semiconductores. Entonces, eso es bien importante, porque luego es normal que al principio, o sea, ¿cómo? Ya vi elementos pasivos, ¿no? Elementos pasivos, ¿cuáles son? Solamente hay tres. Y ya están los semiconductores, que vendrían siendo los activos. No se les dice así porque son semiconductores. Entonces los pasivos son tres nada más. La resistencia, que ya la hemos visto y la seguiremos viendo hasta que vayamos al baño, resistencia. El siguiente es la bobina. Y por último tenemos el capacitor. Esos son todos los elementos pasivos, pero con esto tienen para no dormir. Del otro lado, o la continuación, son los semiconductores. El primero que vamos a ver se llama diodo. También con el diodo también van a irse hasta de fiesta y de todo lo que quieran ustedes. El diodo es la base de todo. De aquí se desprende prácticamente toda la electrónica que conocemos, por eso se llama electrónica de semiconductores. El semiconductor está hecho del silicio, es el principal elemento del silicio. Si por ahí alguien ha escuchado sobre Silicon Valley, una ciudad que está en California, creo, ya ni me acuerdo, en Estados Unidos, porque es el Valle del Silicio. ¿Por qué? Ahí fue donde se fundó Intel. De hecho, de ahí, no ahí porque fue del otro lado del país, fue que inventaron, porque no puede ser que lo descubrieron como tal, inventaron el semiconductor. Entonces, en eso se basa toda la tecnología que tenemos hasta el momento. Entonces, vamos a empezar con el diodo. El diodo está hecho de silicio. Por ahí hay cuestiones como la guerra del silicio. El silicio, una ventaja que tiene es que está en todos lados. La arena de la playa tiene silicio. Entonces, claro, hay que procesarlo para sacarlo, ¿no? Pero como tal, ahí viene el silicio. Entonces, aquí, ¿cuáles son los semiconductores que vamos a ver? Vamos a ver el diodo, al general, o sea, genérico. Tenemos al diodo Zener, que igual está bastante sencillo. Tenemos al más bonito y al que más les llama la atención, a un LED. LED, ¿qué significa? LED pues son siglas. Significa diodo emisor de luz. Eso significa LED. Y por último vamos a ver al transistor, al papá de los pollitos, el transistor. Entonces, pero solamente lo vamos a ver en su configuración básica, que va a ser corte y saturación, que es un switch. Pero con esto tienen para no dormir por un mes. En toda la base de la electrónica. De nuevo tenemos dos vertientes, los elementos pasivos, resistencia, bobina y capacitor, y por el otro lado tenemos a los semiconductores. ¿Son los únicos? No, para nada, hay un montón, pero esto pues no lo vamos a ver, que digan, no vamos a ver todos los elementos porque pues, son un montón. Entonces los semiconductores es muchísimo, son muy complejos. Y en esto nos basamos, chavos, en esto se basa toda la tecnología, en esto se basa en el teléfono que tienen en la mano, la computadora que tienen enfrente, que pues le agarren amor. Es muy bonito, definitivamente, es muy bonito la satisfacción de poder ver algo que armaste y que funcione, que prenda. Esto es extremadamente bonito, eso no hay comparación en el mundo de esa sensación. Dos, van a ver que conforme van avanzando y muestran lo que hacen, la gente se queda de wow, ¿cómo le hiciste? Seguro tuviste que haber pasado como 20 años para poder hacer esto y así de, ¿no? Es algo tan simple como resistencias, hacer un cálculo, un LED, diodos y listo, funciona. O sea, y así es esto, chavos. Así funciona la ingeniería. Esta es la parte de semiconductores. ¿Y qué creen? Volvemos a caer en polaridad. ¿Por qué? Porque un semiconductor sí tiene polaridad. Y aquí influye muchísimo tener claro el concepto de tener un polo negativo y un polo positivo.
Aquí yo les especifico, el mundo de los semiconductores es muy amplio. Aquí solo voy a abarcar lo más básico de lo más básico de lo más básico, no me voy a meter en muchos rollos innecesarios para comprenderlo y aplicarlo. En esencia se compone de dos elementos básicos, que es un material tipo N y un material tipo P. Eso se constituye toda la base del semiconductor. En fin, o sea, así de simple. Y por el otro lado, que son los semiconductores, se les llama así en general, porque internamente tienen secciones o partes llamadas tipo N y tipo P. Es que el diodo está conformado por un lado tipo P y un lado tipo N. Al final, esos son, pues en cierto término, sus polos, el polo que tiene cada sección, es decir, que sea positiva y sea negativa. Internamente el diodo naturalmente no existe, vamos a llamarlo que no existe, o sea, no es de que digan, es que me encontré tirado un diodo, ¿no? O sea, no exactamente así, porque, por ejemplo, un lápiz que ustedes tienen, está hecho de carbón, ¿no? Con lo que escriben. Bueno, ese carbón es una resistencia. Con el carbón del lápiz se puede hacer una resistencia. Entonces, ese elemento se lo pueden encontrar ahí. Una bobina, simplemente agarran un pedazo de cable, lo enrollan y listo, ya tienen una bobina. Entonces, son elementos que sí podemos encontrar de una forma natural, se le puede llamar, y un semiconductor no. Un semiconductor sí está fabricado, sí ocupa elementos de la naturaleza, obviamente, pero se le tiene que aplicar un proceso para que él pueda convertirse en un semiconductor, porque por naturaleza no conduce. Algo muy común. ¿Cuál sería el semiconductor? Vamos a llamarle, porque tampoco está tan bien dicho, pero más o menos, si yo les pregunto, a ver, si tengo una cubeta de agua y yo le meto un cable y este cable tiene corriente, y se lo meto al cable, o sea, vamos a decir, tengo una cubeta de agua, meto el cable a la cubeta de agua y ahora les digo, si meten la mano, ¿les va a dar toque, sí o no? Perfecto, todo el mundo me está diciendo que sí. ¿Qué creen? El agua por sí sola no es conductora. El agua no es conductora por default. Dices, bueno, entonces ¿cómo rayos es que me da toque? Porque realmente sí les va a dar toque. Bueno, porque el agua tiene impurezas que la vuelven conductora al final. Y tampoco es tan conductora. El agua con impurezas, o el agua sucia, o el agua como la quieran poner, se vuelve un semiconductor en cierto término, porque deja pasar, pero no todo. Al mismo tiempo es un comportamiento similar a una resistencia. Entonces, el agua, la que sale de la llave habitualmente, es la que dice que, pues sí, si le metes un cable y yo meto la mano, pues me va a dar toque. Sí, porque tiene impurezas. No sé si por ahí han visto videos donde hacen pruebas de que una computadora o un teléfono lo echan como a una cubeta de agua y no le pasa nada, y lo sacan y sigue funcionando como si nada. Entonces, bueno, eso es brujería. No, lo que pasa es que esa agua está libre de toda impureza. Y era lo que les decía, el agua no conduce. Por default, el agua no conduce. El ejemplo son esos videos. Así de esos videos son fake. En ocasiones sí, pero hay varios que no. Porque sí, realmente el agua pura, el agua limpia, el agua destilada, no conduce. No tiene la propiedad de conducir electricidad. Por eso es que meten el teléfono o una computadora a esa agua y no le pasa nada. Sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Sí, porque el agua en sí no conduce. Cuando empieza a conducir, cuando se ensucia, es decir, que ya tiene impurezas. Nosotros la podemos ver limpia, sí, pero por dentro hay muchísimas partículas de otros elementos que son los que conducen y hacen que el agua logre conducir. Con el semiconductor pasa algo parecido, pero aquí ya se tiene un enfoque distinto también con respecto a su estructura. Entonces, solo nos vamos a quedar con que el semiconductor tiene dos zonas, la P y la N, que viene siendo el ánodo y el cátodo. Estos términos se los tienen que aprender, que es muy común que hagan referencias de el ánodo. El ánodo, siempre acuérdense que es un lado positivo, y el cátodo es el lado negativo. ¿Cómo le hice? Ahí les paso mi tip. Solamente me acuerdo del ánodo. O sea, como tal, sé que existe el cátodo y el ánodo, pero me confundía quién era quién. El ánodo es el positivo. Yo como me acordaba, con la letra A.
Digo, ánodo, o sea, me pueden decir el cátodo. Ok, se olvida el cátodo. A ver, el ánodo que era, es positivo. Entonces el cátodo es el negativo. Entonces, pues así me lo memoricé porque tardé mucho en aprendérmelo. Pero solo enfóquense en esa parte. Hablando en términos de semiconductores, tienen áreas, porque no solamente tienen una luego, tienen áreas tipo P y tipo N. Siempre van a tener esas partes. Como mínimo van a tener una y una. Aquí ponemos que no conduce al 100%. En cierto punto, un diodo puede parecer, más no lo es, una resistencia, porque es que no deja pasar todo. Sí, pero no, pero sí. ¿Cómo está ese rollo? Es porque el diodo tiene comportamientos especiales. Entonces, dependiendo, y obviamente siempre vamos a aplicar dependiendo cuál sea el voltaje que esté pasando sobre él, va a conducir o no. Y es lo que realmente lo determina. Y de ahí, en la parte del diodo, tenemos dos elementos principales y básicos, que son el germanio y el silicio, que son los elementos con los que están constituidos principalmente los diodos. Y por última vez, semiconductores tienen secciones tipo P y tipo N. No es un aislante 100% ni tampoco es un conductor 100%. Los elementos son el germanio y el silicio. Bien, el elemento más básico o inicial o primitivo, como le quieran decir, de un semiconductor es el diodo. O sea, el diodo es el elemento más básico dentro de los semiconductores. Los pongo, el diodo ideal. Bueno, a ver, antes de mencionar el diodo ideal, dentro de la electrónica y prácticamente dentro de cualquier materia tenemos dos situaciones, y eso va a ser siempre y toda la vida. Tenemos la situación ideal y perfecta, que es la de teoría, que vamos a poner una situación ideal y perfecta, es que digan, es que voy a estudiar, voy a terminar mi carrera, voy a conseguir un trabajo, me voy a comprar un carro, una casa, voy a tener una esposa e hijos. Ok, esa es la situación ideal y perfecta. La real, no, pues casi me botan de la universidad, ya salí y todavía no tengo chamba, me están corriendo de mi casa porque no aporto nada. Ok, una cosa fue la teoría y otra cosa fue la práctica. Entonces, eso va a suceder en todas partes. No hablo de que los van a correr de tu casa, hablo de que para hacer cálculos siempre o inicialmente se va a tomar o se va a partir de una base ideal de qué es lo que debería realmente de pasar, pero en la práctica no siempre va a ser así. En ocasiones se puede parecer y en otras ocasiones no se va a parecer en absolutamente nada. Entonces, dentro de esto, primero vemos al diodo de una forma ideal, por eso así se llama el diodo ideal. O sea, ¿cuál sería la situación perfecta? Que realmente no pasa, pero así se toma. Bien, el diodo pues tiene dos secciones: ánodo positivo, cátodo negativo, y este es el símbolo. Es una flecha y tiene una línea. Como tal, eso es. Entonces, este es el símbolo del diodo. Es una flecha y ya. Entonces, el símbolo del diodo es esto, una flecha. ¿Cómo identificar las partes del símbolo de un diodo? Bastante fácil. La rayita es el negativo y por lo tanto el otro lado es el positivo. Fin de la historia. ¿Por qué es una flecha? Porque el diodo solo conduce en un sentido. Es decir, los electrones que aquí van corriendo muy divertidos solamente pueden fluir de positivo a negativo. Si los quieren hacer pasar en este sentido, no pueden. Entonces, eso es una parte bien importante. Por eso es una flecha, así le van a entender más sencillo. El diodo es una flecha, el símbolo es una flecha, tiene una línea. Esa línea indica el lado negativo, por lo tanto el otro lado es el positivo y listo. Con respecto al símbolo, por ahí les decía, ¿cómo puedo recordar cómo se llama el lado positivo y el lado negativo? El positivo se llama ánodo, listo, pero aquí les estoy dando una explicación de el por qué y cómo le van a entender más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes apenas están aprendiendo y conociendo. Tal vez ya han visto los diodos, tal vez ya los han usado, pero aquí les estoy dando muchas cosas del por qué. Entonces, listo, ese es el símbolo y pues ya, así de sencillo. Y esto es fundamental. Las características de un diodo ideal son las mismas que un interruptor, que solo permite la conducción de corriente en una sola dirección.
esto en cierta manera está mal. Esto, ¿en dónde? Dice que es un interruptor, ok, sí. Y o sea, está mal en el sentido de que no, aquí se puede confundir. Ustedes pueden pensar, espérame, un interruptor solamente conduce en un solo sentido. No, un interruptor conduce en la forma que sea, pero el diodo tiene la característica de ser al mismo tiempo un interruptor y al mismo tiempo conduce en una sola dirección. Era lo que les decía, por eso es el símbolo de flecha. Él solamente va a conducir de positivo hacia el negativo. Al revés no puede pasar. Entonces, las dos cualidades bien importantes es que es como un interruptor y que conduce en una sola dirección. Esto es bien importante porque luego es que no funciona. Está el diodo, está bien polarizado. Sí, voy. El diodo está al revés. Clásico que hagan su batalla de baba. Por eso, primero tienen que identificar el símbolo y segundo van a aprender cómo se identifica físicamente. Entonces, esas son sus dos principales cualidades de que conduce en una sola dirección y que es un interruptor. Dos, ahorita pueden pensar, bueno, ¿y para qué rayos me sirve que solo conduzca en una sola dirección? En cierto punto ahorita es como de, ¿eso para qué? Bueno, ¿eso para qué? Por eso tienen un teléfono y pueden jugar. Ok, aquí este es el símbolo del diodo ideal. En polarización directa es un interruptor cerrado. En polarización inversa es un interruptor abierto. Era lo que mencionaba la frase. Idealmente, hacemos que lo ideal no existe. Si lo conectamos al revés, es como si estuviera abierto o desconectado. Y si lo conectamos bien o directamente, va a comportarse como un interruptor cerrado. Entonces, esto es el diodo ideal. Aguas, es el diodo ideal. Pero sabemos que las cosas ideales no existen, al menos en la electrónica. Bien, ahora sí vamos al diodo real. Aquí les pongo, el ideal solo existe en el concepto. Es como dicen, ay, sí, me voy a encontrar a un novio que me quiera mucho y se agarran a un golpeador, entonces perfecto, ¿no? Entonces no se asemeja mucho a lo teórico. Porque en realidad tiene un comportamiento un poco distinto. Dependiendo con qué material esté construido. Aquí, por eso les puse esta tabla. Tendrá una caída de tensión. Fíjense, yo aquí les dije que, bueno, el ideal dice que si está polarizado directamente, pues es un interruptor cerrado. Entonces, un interruptor cerrado no tiene caídas de tensión. ¿Por qué? Es un interruptor, pues simplemente cierra el circuito, fin. Pero aquí ya tenemos cosas diferentes. Tendrá una caída de tensión. Y si se polariza inversamente, tiene una corriente de fuga. No vamos a meternos en corrientes de fuga, esto ya es muy avanzado, pero en lo ideal se supone que si lo conecto al revés no va a pasar nada, porque si está abierto no va a pasar de aquí a acá. Pero el real sí llega a tener una corriente que sí va a fluir en sentido contrario, pero es ultra mega chiquitita y no se le toma en cuenta en estos tipos de cálculos porque no vamos a ver señales ultra pequeñas. Y si sobrepasamos ciertos parámetros se va a dañar el diodo. Y el diodo, si se daña, pues es como que se hubiera quedado cerrado, o se queda abierto, o se quema, explota y bueno, de todo. Entonces, primera cuestión en un diodo real. Tenemos que ver de qué material es, si es germanio o si es de silicio. Si es de silicio, es de 0.7 volts la caída de tensión. Y si es de germanio, va a tener una caída de tensión de 0.3 volts. Por default, escuchen este tip, es bien importante. Por default siempre vamos a tomar que tenemos un diodo de silicio. Siempre. A menos que en la instrucción especifique es de germanio. Bueno, ahí ya cambió todo. Pero si no se especifica nada, por default es silicio. Y aquí sí, por lo tanto, aquí ya no es ideal. Ya tenemos una caída de tensión. Ok, aquí está el comportamiento, se muestra en la gráfica. Aunque bueno, de hecho esta gráfica, sí, es el ideal. Que diga el teórico. Bien, esta es la gráfica del diodo. Pero qué rayos es esto, ¿no? Ok, vamos a hacer esto. Hacia arriba va el voltaje y hacia la derecha está el tiempo. Bien, entonces voy a acercar un poco más esto. Bien, el diodo aquí en la teoría me está diciendo que se va a activar al punto 3 o al punto 7. Entonces ahí está la primera clave del por qué no conduce. Vamos a suponer que aquí son los 0.7 volts. Vamos a suponer que aquí ya es un volts. Bueno, en este punto, ¿no? Entonces, si yo conecto el diodo
y yo le estoy poniendo un voltaje de 5 volts, de punto 5 volts, y me están diciendo que va a empezar a conducir a partir de punto 7, entonces por eso la gráfica marca que viene aquí, no conduce, llega a punto 7 y mágicamente se va al cielo. Entonces, esta zona, de aquí para acá, él no conduce. Todo lo que sea de este lado, él va a conducir. Entonces, aquí es el punto donde dices, ok, según es un interruptor abierto, sí, a pesar de que tiene voltaje, dices, pero es que punto 7 volts es poquito. Depende, estamos hablando de un teléfono trabaja a 3.3 volts. Entonces, de 0.5 a 3.3 volts ya no estamos tan lejos. Entonces, en esas circunstancias ya empieza a pesar esto. Entonces, idealmente es que aquí no haya nada de corriente, llegando al punto de 0.7 volts. Entonces, él empieza a conducir todo el voltaje que pase. Todo. 0.7, 1 volt, 2 volts, 100 volts, lo que sean, va a empezar a conducir. Pero antes de eso, que sería de aquí para acá, él no va a conducir absolutamente nada. Idealmente, ¿no? Entonces, por eso aquí está el punto crucial, la diferencia principal entre una resistencia o el interruptor que estamos mencionando, que él, a pesar de que sí esté pasando un voltaje pequeño, pero está pasando al final, y él dice, pues yo no voy a dejar pasar a nadie, así de simple, ¿no? Ya le como quieras. Pero en el punto donde llegues a punto 7 para arriba, dices, ok, pues ahora sí ya puedes pasar, que pasen todos los que quieran, pero antes del punto 7 no va a pasar nadie, así de fácil. Y esto significa esta gráfica, que es la que yo puse aquí. Entonces, bueno, aquí marca voltaje y corriente, pues obviamente si incrementa más el voltaje, la corriente pues va a empezar a fluir sin problemas. Entonces, un diodo, su equivalencia, estos son equivalencias de circuitos. Un diodo, su circuito equivalente o representativo en polarización directa es que el interruptor está cerrado y es como si tuviera una pilita de 0.7 volts, porque el diodo nada más te vas a enfocar en su voltaje, la corriente puede pasar la que quieras. Y de polarización inversa, sigue la pilita ahí, pero el interruptor está abierto. Y abajo de 0.7 volts, prácticamente esto aplicaría igual. ¿Por qué? Porque hasta que no rompas la barrera de los 0.7 volts, no va a fluir nada. Aquí está, dice su configuración más acercada a la realidad. De hecho, no, de hecho tiene otra más, pero esta es la más simple. Es que es un interruptor con una pila. Aquí les pongo, existen otras más detalladas que no se van a tratar aquí. ¿Sí? Entonces, solo con que entiendan eso, un diodo en ocasiones se puede comportar como una pila. Y ahí es donde dicen, ¿cómo? O sea, un diodo es una pila, puede ser una pila, más o menos sí, pero no es de que tú digas, sí, te le voy a conectar algo y va a prender. No exactamente funciona así. Tiene un comportamiento en cierto punto como una pila. Es más, para los que les gusta más todo este tipo de temas, conocen una fotocelda, una celda solar, o una fotocelda, una celda solar. Ustedes conocen estas cosas, las han visto. Esto es una fotocelda, una celda solar, como le quieran decir, un panel fotovoltaico. Bueno, esto es un semiconductor. Esto, en su parte más esencial y básica, es un diodo. Esto es un diodo. Por eso es que dices, es que es una pila. No exactamente, pero depende de la situación y cómo lo manejen, sí puede llegar a ser una pila. Esto pues obviamente no es una pila. ¿Qué hace esto? Toma los rayos del sol y los convierte en voltaje. Pero ¿cómo le hace? Porque internamente está constituido de silicio y tiene una función muy similar a un diodo. Entonces, prácticamente una fotocelda es un diodo, no tan bien dicho, pero pareciera un diodo, el cual está transformando los rayos del sol en electricidad. Por eso es que de si es una pila, depende. Pero bueno, entonces espero ya hayan descubierto esto, que me imagino que no lo sabían. Y este es el diodo, ¿no? Recapitulando, hay dos tipos principales de constitución del diodo, que es germanio y silicio. La caída de tensión en germanio es de 0.3 y la caída de silicio es de 0.7. Esto es bien importante cuando vayamos a hacer cálculo, esto es vital. Este es el diodo real. El ideal, bueno, es que si se polariza directamente conduce y si se polariza inversamente no conduce. Pero ya nos dimos cuenta que a pesar de haberlo conectado directamente, si no sobrepasamos la barrera de 0.7 no va a conducir. Y
Pasamos a polarización directa y polarización inversa. Polarización directa, ¿qué significa? Vamos a ver, está conectada a la fuente, a su lado positivo. Recordemos que en el símbolo la rayita es el lado negativo, por lo tanto está conectado al lado negativo de la pila, y el lado positivo va a estar conectado al lado positivo del diodo. Eso es polarización directa, es decir, que esté conectado de positivo con positivo y negativo con negativo. Eso es polarización directa, y eso significa que el diodo pues simplemente va a conducir. Dice, pues yo me conectaron bien, pues dejo pasar la corriente que me ponga, me da igual. Esa es polarización directa. No voy a entrar en más detalles de poner esto. Y polarización inversa, pues ¿qué significa? Que está conectado al revés. Es decir, la parte positiva de la pila la conectan al lado negativo del diodo, y la parte negativa del diodo la conectan a la parte positiva del diodo. Entonces, esa es polarización inversa. ¿Qué va a suceder ahí? Simplemente no conduce, no hay corriente. Estos son circuitos ideales. Esto no se hace, porque si no van a quemar al diodo, porque el diodo en sí tiene una resistencia muy pequeña.